Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de El Inversor. Esta vez sin la mano de Claudio Sucho, que decidió abandonarme por un viaje laboral, así que obviamente lo perdonamos, pero bueno, ya el programa que viene estará con nosotros para brindarnos todo su conocimiento. Bueno, arrancamos este programa número 27 y aprovechando la ausencia de Claudio, aproveché y dije voy a traer gente más o menos de mi edad, más o menos que sea sub 30, ¿no? Economistas que hoy están interesados en lo que hoy pasa en la actualidad, en la Argentina, pero no vamos a hablar tanto puntualmente de las tarifas, puntualmente de lo que va a pasar con el dólar, porque esos debates ya nos cansan a las cámaras, cansan a la tele y a toda la gente que está del otro lado. Vamos a tratar de ampliar un poco el debate. Se ha hablado de las tarifas, se ha hablado de si el gas tendría que estar al doble de su precio, si con la electricidad tendría que pasar lo mismo a modo de dejar de importarlo. Se ha hablado de muchísimas cosas más. Se ha hablado de las tarifas del transporte, por ejemplo, también. Pero tratemos de dar un alcance mayor a esto. ¿Sabías que hace unos años, por ejemplo, nosotros hacíamos autoabastecimiento de todo lo que eran hidrocarburos, por ejemplo? Y ahora esto ha cambiado rotundamente y somos netamente importadores. Hay que ver si este esquema puede empezar a cambiar, porque obviamente es algo que a la nación le genera gastos. Y eso hace que cada uno de nosotros esté un poco peor si eso no se maneja bien. Hemos hablado también en otras ocasiones de lo que es la soja, por ejemplo, cómo hacemos para dejar de depender del valor del precio internacional, que hace que nos entren menos divisas a la Argentina y de ese modo seguir también pasándola un poquito peor. Si hacemos un cambio estructural hacia dónde apuntamos, podemos cambiar esta dependencia que tenemos internacionalmente. Hoy, afortunadamente, pudimos traer 3 economistas jóvenes que también han estado y han hablado con el equipo, han comentado también en el newsletter. Y ellos, bueno, vamos a estar primero con Majo Boscarino, que ella es subgerente operativa de fiscalización de espacio público. Federico Rouco, también conocido de la casa, analista de la Fundación de Libertad y Progreso. Y después, por último, con Ana Rameri, para analizar un poco esto, economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unión Popular. Vamos a tratar de armar un debate que se abra un poco más de lo que es lo típico de lo que venimos viendo. También qué pasa con la deuda, ¿no? Este tema que ahora se viene generando muchísima polémica. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que los países de Europa por lo general tienen deuda que es mayor al PIB, ¿no? Lo cual es importante tenerlo, porque Argentina, hasta el informe que dio al 31 de marzo, tenía solamente 30% de deuda externa en lo que era el total del PIB que se espera para 2016. Entonces, ¿la deuda per se es mala? ¿Es buena? Bueno, vamos a tratar de analizarlo. ¿Para qué se usa? ¿Estructuralmente es importante o no tener deuda externa? Obviamente vamos a seguir también con nuestro emprendedor. En este caso va a estar Augusto Mustafa con nosotros, creador de, si ustedes lo conocen seguramente, los L-Pants, los famosos pantalones que ahora son furor. Y es importante un dato que charlaba con él hoy. En el 2015 pasó de tener 3 empleados a hoy que tiene 60 empleados. Si la economía real no la hacen los emprendedores, entonces ¿quién la hace, no? Si quieres saber qué va a pasar con la Argentina, hacia dónde apuntamos, los gobernadores de ahora van a pasar. Van a hacer un paso y van a quedar en la historia por lo que hicieron. Pero, por ejemplo, la deuda, que recién comentábamos, va a quedar para nosotros. La vamos a tener que seguir pagando nosotros. Entonces, ¿en qué se use eso? Es muy importante para todas nuestras generaciones. Para usted que está del otro lado, que seguramente sea parte de todo esto. Los economistas que se vienen, los economistas comprometidos, son con los que hablaremos hoy. Todo esto después de la apertura. Les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter y en Facebook, Equipo Bulat, en YouTube, El Inversor Oficial, donde pueden volver a ver este y todos nuestros programas de cada lunes, en Instagram, Equipo Bulat también, y el mail donde pueden dejarnos todas sus consultas que estaremos contestando al final del programa, como hacemos siempre, equipo.bulat@gmail.com. Ahora, para seguir y para empezar con esta entrevista que espero le haya atrapado la editorial,
Vamos a empezar con un video presentando a quienes tenemos acá para debatir el futuro de la Argentina. Crisis energética, tarifas, subsidios, inflación, empleo y producción. Argentina y la economía que viene en la cabeza de jóvenes y talentosos economistas. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Y qué prevén para el futuro? Para hablar de todo esto, nos visitan hoy Federico Rouco, María José Romano Boscarino y Ana Ramírez. Bueno chicos, ¿cómo están? Gracias por venir a todos. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como decía bien en la editorial, la idea es poder armar un poquito de debate y tener pensamientos distintos que lleguen a algo en conjunto. ¿Cuánto va a estar el dólar fin de año? 16.32. ¿De 16.32 clavado? Hay que tirar un número. Siempre hay que tirar un número. Bien, ese es el objetivo. Sí. Bueno, ¿cómo ven hoy a tantos meses de gobierno lo que ha sucedido, estos cambios que han habido, las diferentes políticas monetarias que se han llevado a cabo y cómo se ha cambiado de un periodo anterior a este? Bueno, empiezo. Majo. Bueno, la realidad es que, si bien suena reiterativo, hay que hacer mucho hincapié en cuál fue la herencia que se recibió. La realidad es que no podemos pretender que en 6, 8, 9 meses de gobierno se solucionen, porque teníamos cuestiones estructurales muy importantes que llevan tiempo resolver. Entonces yo creo que en ese sentido, si bien con algunos errores, incluso hasta de comunicación, creo que este gobierno ha ido dando buenas señales, nos hemos empezado a integrar al mundo, hemos resuelto el problema de los holdouts, se han sacado las retenciones, bueno, cuestiones que son muy básicas para empezar, falta mucho todavía por hacer, pero yo soy bastante optimista respecto a la política monetaria, por sobre todas las cosas, que me parece que todavía le falta la pata fiscal que lo complemente, pero que ha empezado con un buen camino, estableciendo un régimen de metas de inflación, que hay países que ya desde los 90 en el mundo lo habían instaurado. Entonces creo que en ese sentido Sturzenegger tomó medidas que me parecen... ¿Es coherente el objetivo que tienen de inflación con las medidas que se están tomando o no? Bueno, el problema es que, por un lado, a través del Banco Central y de las metas de inflación, se está avanzando mucho más rápido que desde el lado fiscal. El plano fiscal, con Alfonso Prat Gay a la cabeza, pareciera tener un gradualismo que por ahí suena excesivo incluso, comparándose con lo que realmente se necesitaría para avanzar de una manera más rápida. La cuestión es que también hay temas políticos de por medio y de sensibilidad social, si se quiere, como para que ese ajuste que tendría que darse sea de una manera más rápida. Pero bueno, yo creo que a la larga se va a terminar encaminando, y por sobre todas las cosas tener en cuenta que el plano, el programa de metas de inflación es una cuestión integral. O sea, no es solamente definir a cuánto quiero que llegue la inflación el mes que viene o el año que viene, sino que va acompañado de autonomía del Banco Central y de una serie de medidas que tienen que ver con el plano fiscal, necesariamente. Bien. Ana. Sí, yo creo que la verdad que voy a tener que disentir con mi compañera acá, pero creo que este gobierno en los primeros 6 meses ha llevado a cabo un brutal ajuste vía una mega devaluación del más del 50%, la quita de retenciones, una permisividad con el aumento de precios, y ha hundido el poder adquisitivo del sector trabajador. ¿Era viable la quita de retenciones con la situación fiscal que tenía el gobierno? Yo creo que no había necesidad de quitar retenciones, digamos, no era el camino. La quita de retenciones, como la mega devaluación, genera un impacto en los precios de los alimentos y afecta por completo las condiciones de vida de los hogares. Se indujo a una recesión, digamos, con el fin de paliar los efectos inflacionarios que generan este tipo de medidas, aumentando la tasa de interés a través de la apertura comercial. En definitiva, terminó operando sobre un cuadro social que en realidad la herencia del gobierno anterior tenía que ver justamente con dejar 1/3 de la población sumida en la pobreza, un 8%, casi un 10% de indigencia. Digamos, no había condiciones para generar el ajuste que se generó, claro. Y esto se está viendo en la conflictividad creciente que hay en las calles, ¿no? Tenemos que mencionar el 1 de septiembre, la movilización, la marcha de San Cayetano, digamos, un conjunto de conflictividades donde el pueblo argentino está diciendo que no hay condiciones para generar este nivel de ajuste. Te tiro un par de números. Recién hablaban de la devaluación de 50%. Vale pensar un poco también lo que pasó en 2014 y comparar un poco con los primeros semestres, 2014-2016.
2014 tuvimos una devaluación en el 20 y pico de enero del 18% en una semana. La inflación venía siendo el 26 y se fue al 40. O sea, de los 18 puntos se fueron casi todos a inflación. Ahora tuvimos, como decía recién Ana, una devaluación de más o menos 50, 55, 60, depende cuándo tomes, y la inflación, pasó también de 26 a cerca del 42 si sacamos el tema de tarifas, Claro. que es otro punto. Sí, totalmente. Entonces, tuvimos el mismo aumento de inflación con una devaluación que fue el triple. Entonces, como devaluación, o sea, fue una devaluación bastante exitosa en cuanto a lo que uno quiere, que es la ganancia en términos reales. Después, el tema es, las medidas pueden gustar o no. El tema es qué se hubiera hecho si no. Tanto el equipo de Massa como el equipo de Scioli, cuando hablan, que eran los tres que más o menos tenían chances de ganar, cuando hablan hoy por hoy los que son asesores, los que eran asesores como Bain o Blecher, o tanto el equipo de Massa, dicen que hubieran ido en muchos a grandes rasgos por el mismo camino. Entonces, el tema de las tarifas, por ejemplo, que recién decían salir un poco, pero es también pensar un poco a largo plazo. Ok, la tarifa puede no ser lindo que suba en el corto plazo. Ahora, si la tarifa no sube, se tiene que financiar o con un mayor gasto público, que termina siendo financiado por el Banco Central, o con endeudamiento. No hay mucho margen de maniobra, o sea, de algún lugar hay que sacar el dinero. Discutir la renta extraordinaria del oligopolio petrolero. Hay que entender que en la tarifa, por lo menos en la tarifa de gas, el 70% de la tarifa está explicado por el precio que se le paga al oligopolio petrolero para la ¿Y cuánto está explicado por impuestos? Exploración de petróleo. Seguro, ¿cuánto está explicado por implica, impuestos? para que te des una idea, el millón de BTU, en el costo de millón de BTU, y esto es algo que se encuentra incluso en los informes de YPF, sale 1,90 y lo están vendiendo al mercado interno a 5, y ahora a partir de una disposición de Macri, a partir de abril, se empieza a vender en el mercado interno entre 5 y 7,5 dólares el millón de BTU. Digamos, ahí hay una brecha que tiene que ver entre el costo de producción Seguro. y el mercado interno, cuando en el precio internacional el millón de BTU está a 2,8 Sí, es que la primera medida debería ser dólares. este subsidio que se le da a las Entonces, petroleras, hay un seguro. subsidio que no se discute, Claro. no es solo el subsidio que tiene que ver con el Seguro. Estado hacia, digamos, el valor de la tarifa, sino que tiene que ver con el precio del petróleo, Seguro. que se sostuvo durante todos los gobiernos kirchneristas y actualmente se consolida aún más. Y fue un gran error. Exacto. Ese subsidio debería Ese sacarse. subsidio debería porque ese rediscutirse. subsidio también, en Sí. parte, no es todo, pero una parte, explica por qué la tarifa, o sea, por qué la caída internacional del petróleo nosotros no la vimos. Claro. En la nafta se ve muchísimo. O sea, en el mundo cae el petróleo, acá sube la nafta. Más allá de que es en términos de Sí, sí, pesos, sí, pero sí. esa es una de las medidas que debería haberse tomado. Pero también hay algo que es lo que explicaba un poco Majo antes. Porque vos hablabas un poco de la inconsistencia entre la política monetaria y la política fiscal. Por lo que se está viendo, la política monetaria no depende de la política. Hoy por hoy, o de la rosca política diaria. La política fiscal sí. Entonces, cuando tenemos que la política fiscal parece no ir de la mano con la política monetaria, es porque una tiene gobernadores que buscan fondos y la otra no. Entonces, también hay que entender eso, que no todo es un modelito. Antes preguntabas cuánto va a estar el dólar. Yo te tiro así un número cualquiera. Es imposible saber esas cosas. Claro. Y por suerte es imposible, porque si no sería todo robotito. Y ahí es cuando aparece también que no se puede planificar. O sea, se puede planificar a largo plazo, pero no se puede decir esto está bien o esto está mal con el segundo decimal. Es imposible saber eso, porque ahí es donde la gente, y donde es importante entender que las personas deciden individualmente, y es muy importante tener en cuenta que la capacidad de decisión es clave. Entonces no podemos tampoco empezar a pensar todo en base a modelitos, que eso es lo que hasta hace, y ahora un poco también, pero mucho menos, se quería manejar toda la economía desde una planilla Excel. Se decía, no, bueno, en esta cadena de valor, el punto 3.8 tiene un aumento de 2%. ¿Cómo sabes eso? Es imposible conocer toda la cadena de valor, básicamente porque las cadenas de valor son infinitas. Claro. O sea, no hay ningún punto inicial donde diga, a partir de ahora produzco. No existe eso. Entonces, todas las cadenas de valor son infinitas. Entonces, es imposible saber en qué lugar de la cadena de valor hubo una distorsión. Porque esa distorsión seguramente está respondiendo a algo. La concentración, un montón de... Eso no son causas, son consecuencias. La concentración también... Se dice la concentración genera inflación. La concentración no genera inflación, sí genera un mayor nivel de precios, pero es un salto. Eso no es inflación. Porque, no sé, hay 4 supermercados que tienen el 90% del mercado y suben el precio una vez. No pueden estar subiendo el precio todos los días, porque en algún momento la gente deja de poder comprar. Entonces, suben al precio, porque aparte suben un precio que les da la mayor ganancia posible, y a partir de ahí hay causas que generan que todos los precios suban.
La concentración puede hacer subir los precios de un solo mercado, no de toda la economía, que son infinitos precios, No, bueno, infinitos pero mercados. vos tenés concentración económica en sectores productivos que son claves para el resto ¿Y de por la qué hay economía. concentración económica? Bueno, porque se permitió y porque no, hubo un Estado que no reguló a los capitales. Y, En realidad la la mayor concentración parte- viene por la regulación. Cuando yo regulo, me conviene regular pocas cabezas. Entonces me conviene que se concentren, porque hablo con menos personas. No, la verdad es que si uno pudiera actuar sobre la oferta productiva, generar la participación de nuevos actores en la economía, se podría generar otro tipo de modelo ¿Hace falta decirle a la productivo. gente que produzca para que venda más? ¿O eso es algo que la gente quiere hacer porque le conviene? No, Digo, pero- ¿hace falta y planificar la producción? No, pero la verdad es que si vos lo dejas a libertad de mercado, ¿Qué pasa? se termina concentrando. Esto ¿Por qué? termina siendo, sí, claro que sí, es lo que No, ha no digo pasado que no digo por durante qué. todos los No digo que no digo 90. por qué. Hay un problema No. estructural, hay un problema estructural en la Argentina desde inicios, mediados de los 70 hasta acá, que tiene que ver con la creciente concentración de capital en los sectores como alimentos y bebidas y sectores que tienen que ver justamente con determinar las condiciones de vida de la población. Nosotros tenemos que en los 90, más o menos, las 200 empresas de mayor facturación representaban el 10% del PBI y al finalizar la postconvertibilidad estamos en el orden del 20%. Por supuesto que si uno no interviene, el mercado no reasigna eficientemente los recursos y el más poderoso se impone cada vez al más débil. Y eso es lo que termina pasando. No hay integración entre los productos locales, se termina importando y es así, el más grande se termina comiendo al más chico, digamos. Ahora, Si uno no tiene una regulación de protección, de fomento a través de instrumentos financieros a actores de la producción que probablemente no tengan hoy los suficientes recursos económicos para ponerse a la altura de la competitividad de los más grandes, la economía de escala de los más grandes los terminan comiendo. Ok. Ahora, Santi y Majo de esto saben mucho más, pero hablabas recién de la parte financiera. Y decías que todas las medidas vienen en pos de bajar la inflación de forma recesiva. Un poco lo Por decíamos. supuesto, Bueno, sí. ahora, Se con indujo una recesión para bajar los niveles de inflación de las medidas que ellos generaron para ajustar la economía. Ok, perfecto. Ahora, venías con inflación de 25 o 40% en 2014, inflación muy alta durante 8 años. Hablabas de la inclusión financiera, de toda la parte financiera. Es imposible que haya inclusión financiera, o imposible que haya crédito, imposible que haya emprendimientos con una inflación de 30% anual. Entonces, si entendemos que la parte para que justamente más gente se meta al mercado y empiece a producir y que se pueda distribuir, hace falta bajar la inflación. Entonces, ¿cómo vas a bajar la inflación con un déficit fiscal de 8 puntos del PBI? 7, 6, lo que sea, depende de cómo lo mides, no importa. También lo que importa es cuánto tiempo se mantuvo el déficit, ¿no? O sea, Claro. digo, no está per se tener déficit un año, 2 quizás, pero Claro, bueno. pero si el- tenés la- déficit Ahí hay de todos sostenido, modos, ya sí es un problema. Una serie Majo. de cuestiones que tienen que ver con, por un lado, el marco institucional, o sea, generar seguridad jurídica para que la gente, ya sea el emprendedor pequeño o alguien que pueda venir trayendo fondos desde afuera, tenga la certidumbre de que va a poner su plata y que va a producir. Eso te genera también un marco de estabilidad que hoy se está construyendo. Por otro lado, al margen de la parte institucional, que también viene de la mano con cómo actúe la justicia para que se defiendan, por ejemplo, los derechos de propiedad como corresponde, tenemos esta cuestión del déficit fiscal, del gasto excesivo, que en definitiva termina repercutiendo en los niveles de impuestos que hoy son uno de los mayores problemas que tiene cualquier emprendedor y todo el sector privado en general para poder generar recursos, generar empleo y que sea un crecimiento, se genere un crecimiento verídico, porque la realidad es que hoy tenemos más de 3 veces gente que trabaja en el sector público versus el sector privado. Eso lo sigue pagando el sector privado, Totalmente. el de la clase media, el más pobre, etcétera. El tema de los subsidios, ¿qué pasa? Entre el gasto público, el tema de los subsidios es uno de los más importantes, el tema del salarial es otro. Eso a la larga termina repercutiendo en más impuestos para la gente, o sea, de algún lugar sale la plata para pagarlos. Claro. Bueno, justamente como hablas de dónde se saca la plata y ya yendo a otro punto, Fede nombraba justamente, si no eso lo pagás con deuda, decía. Hablemos de deuda en general, no quiero ir a los puntos de ahora ni para qué se tomó esta deuda, pero sabemos que este gobierno ha tomado muchísimas más deuda de lo que fue el gobierno anterior, se ha ido reduciendo la tasa, también eso es importante aclararlo. ¿La deuda per se es mala, Ana? Mira, la deuda per se no es mala si uno la destina a un proyecto productivo, de inversión productiva, de desarrollo económico.
Digo, el problema en la Argentina es que la deuda no ha tenido ese fin. La deuda desde más o menos desde los 70 para acá, digamos, con el inicio del ciclo de valorización financiera que continuó en los 90 y que a su manera también tuvo un impacto, digamos, la ganancia en el sector financiero en la posconvertibilidad, a pesar que hubo un cambio, digamos, en el modelo, digamos, en algunos sectores. La deuda lo que ha alimentado fue básicamente un ciclo de fuga de capitales y la política de desendeudamiento, digamos, de los gobiernos kirchneristas ha sido reemplazar deuda externa con deuda intrapública a costa del patrimonio, por ejemplo, de ANSES, a costa del patrimonio del Banco Central, y eso ha sido un problema, digamos. Y actualmente este gobierno, en los primeros 6 meses que va, se endeudó por 20.000 millones de dólares. El Estado Nacional, si tenemos en cuenta la deuda de los estados provinciales, llegamos casi a 36.000 millones de dólares, y el destino principal de esas divisas tuvo que ver con cumplir con compromisos del capital financiero, esto es el pago de deuda vieja, más o menos, según lo que dice la última información del balance cambiario, alrededor de 13.000 millones es el pago de deuda que tenía que ver con intereses y amortizaciones de capital. Ahora ahí te hago un punto. Sí. Eso es una apreciación propia porque trabajo también en el tema. Digo, a veces está bueno quizás cancelar una deuda que tenía más interés para poder renovarla a una tasa menor, ahora que Argentina consigue. El problema es ese, que se cree que ahora tenemos un costo de financiamiento más bajo por cumplir y ser pagadores perfectos, digamos, de la deuda anterior, y en realidad tenemos que el costo financiero de la deuda no bajó. Hoy, para colocar un título público en el mercado, estamos ofreciendo una tasa del 6%, claro, pero, en por ejemplo, términos de dólares, se colocó a 9 y la verdad pico, que no bajó el costo, y ese es el problema. Si vos te endeudás para pagar deuda, eso no es sustentable. Esa no es la deuda buena, y más con las necesidades que tiene este modelo productivo, para los cuales las divisas serían absolutamente necesarias para un cambio estructural productivo y dejar de tener una industria dependiente de divisas. Claro. Y gran parte también de esta nueva deuda se utilizó para la fuga de capitales. En los primeros 6 meses se fugaron al exterior 6.000 millones de dólares. ¿Pero qué estás proponiendo? ¿No pagar la deuda? ¿Negar las yo creo obligaciones? Yo creo que la deuda el hay costo que de hacer eso es revisarla. mucho más alto que Yo el de creo que pagar. la deuda hay que revisarla. Hay un fallo del juez Ballestero que declara ilegítima la deuda odiosa, que tiene que ver con haber comprado, justamente tiene que ver con el litigio de los fondos buitres, bonos a precio de remate y venderlos a valores exorbitantes. Entonces yo creo que tenemos pendiente en la sociedad argentina hacer una auditoría de la deuda pública. Yo creo que sí, por supuesto que sí. ¿Majo? Sí, nada, yo diciendo, creo que nosotros, a ver, más allá del político que haya sido, en su momento asumimos un costo que era también el de endeudarnos de esta manera. En el caso de los holdouts, que tanto fue criticado, a mí me parece una decisión súper acertada. Si bien las condiciones de negociación se pueden discutir, yo creo que fue una de las mejores políticas que llevó adelante este gobierno para poder insertarnos en el mundo y poder bajar la tasa que teníamos que pagar en definitiva. Creo que sí es crucial en qué se usa el dinero, no está bueno tener que seguir pagando los costos de un dinero que en definitiva no se traduce en productividad y obras de infraestructura que hoy no vemos, pero que tenemos una oportunidad y un enorme desafío de ahora en adelante. Y creo que es crucial disminuir el gasto público para que ese dinero no se vaya en gasto corriente y podamos realmente canalizarnos hacia aquellos caminos que nos van a permitir reactivar el sector privado. Los argumentos de insertarnos en el mundo ya lo escuchamos en los 90 y esas recetas no han tenido buenos resultados. Ha tenido buenos resultados. El proteccionismo, yo la verdad que no viví tampoco años en el kirchnerismo de absoluto proteccionismo, digo, no hubo sustitución. Yo no estoy defendiendo los años anteriores, digo, lo que estoy diciendo es que tiene que haber una regulación del Estado en materia productiva, armar una concertación social, digamos, que tenga como objetivo erradicar el problema de la pobreza. Eso no está en agenda. Macri ganó en su campaña, se la pasó diciendo pobreza cero, no hizo ni una sola medida
para reducir la pobreza, lo único que ha hecho fue multiplicar la pobreza. Hay 2 millones más de pobres y es el mercado y el sector privado, a través del cual se van a generar mejores condiciones. Ha estado operando absolutamente durante estos últimos años y no sacó de la pobreza a nadie. Creer que el mercado es el mejor asignador de recursos es volver a viejas recetas que nos llevaron a un colapso del país y ha sumergido a la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Me parece que esas recetas ya fueron probadas en la Argentina, ya dieron sus resultados y la verdad que tener otra vez esta orientación neoliberal de pensar que si uno deja actuar el mercado y el Estado es ineficiente y tiene que correrse porque el Estado per se es malo, ya tenemos pruebas de sobras, digamos que esto no ha funcionado en la Argentina. El Estado tenemos 2 millones de pobres más. Tiene que establecer reglas claras de juego y dejar que el sector privado, que es el que genera los empleos genuinos, porque los se reactive no son para que seamos más productivos. ¿Los trabajadores del Estado no son genuinos? La realidad es que lo que te permite hacer crecer a la economía es la producción que viene a través del sector privado, de lo que el sector privado puede generar. Es necesario, el sector público es necesario. ¿Por qué? Porque hay condiciones de seguridad, de educación, de salud, en las que tiene que involucrarse. En eso estoy de acuerdo. Pero un Estado excesivo que regule en exceso, valga la redundancia, como lo hizo el kirchnerismo, lo único que te hace es generar los resultados que hoy estamos pagando. El kirchnerismo haya regulado en exceso. El kirchnerismo no reguló en exceso, generó un capitalismo de amigos, pero regular en exceso, si hubiese regulado en exceso, hubiese puesto en disputa en los niveles de concentración con el cual terminó el año 2015, digamos. No tiene nada que ver con una regulación del Estado. Fede, ¿algo para agregar? No, a mí me parece un poco también salir un poco de estamos todavía en coyuntura. Sí, es verdad. Salir un poco de eso. Hay ciertas palabras que se usan un montón y que todavía yo nunca las entendí, como neoliberalismo, productividad, competitividad. Son divinas, pero en sí, para cada persona significan algo distinto. Entonces, primero, consensuemos un poco qué significa eso. Segundo, en cuanto a la deuda en sí no es buena ni mala, eso creo que estamos todos de acuerdo. El tema es por qué hay que endeudarse. O sea, ¿por qué se endeuda una persona? O sea, si uno gana 100.000 pesos por mes, pero sus gastos son 2.000 pesos por mes, es muy difícil que se endeude. Ahora, si vos ganás 10.000 pesos por mes, pero querés vivir como si ganaras 20.000 pesos por mes, o si estás todos los meses queriendo comprarte algo más, lo que sea, ahí es donde te empezás a endeudar. Una persona con tarjeta de crédito, ponele, ¿pero por qué? Porque, no sé, la inflación es del 40% y tenés el ahora 12%. Entonces, sí, listo, es un regalo endeudarse, perfecto. Ahora, en un país, ¿qué pasa? Si vos te endeudás es porque requerís financiamiento externo todo el tiempo, no te alcanza con lo tuyo. Si eso es para armar una ruta, es una cosa, obviamente. Si eso es para, como se hizo al principio de este año, un préstamo para financiar la asignación universal por hijo, es un problema. La asignación universal por hijo debería financiarse con gastos genuinos, o sea, con recursos genuinos. Pues si no, es lo que decían antes, estamos financiando gasto corriente con un ingreso de largo plazo. Entonces, hay que ver también para qué nos endeudamos. Si nos endeudamos para hacer una ruta, para mejorar un puerto, para generar mayor acceso a Internet, excelente. Pues es algo que genera un retorno en el largo plazo que puede ir macheando un poco los gastos de la deuda. Ahora, tenemos que dejar también un poco de endeudarnos para financiar con un préstamo a 5 años lo que estamos pagando hoy. Porque después eso es, listo, ya me comí lo de hoy, me quedan 5 años de deuda. Claro. El tema es por qué necesitamos eso. Y Argentina históricamente tuvo déficit fiscal. El déficit fiscal, como decíamos antes, tampoco es bueno ni malo. O sea, hay muy pocas cosas que son buenas o malas. En general, el nada es bueno o malo, al extremo. Pero hay que entender que también hay que ver primero la sustentabilidad de las cosas. Nada puede ser eterno si no puede ser financiado. O si no tiene algún contrapeso. En el caso del déficit fiscal pasa una cosa, en el caso de la inflación pasa lo mismo, en el caso de la deuda pasa lo mismo. Entonces hay que entender un poco cuáles son las causas que están originando esto, que puede ser un problema en el largo plazo, y ver cómo se soluciona. Seguir viendo, sí, desde el 70 para acá, ¿hay déficit fiscal? Ok, sí o no, no sé. El tema es ver cómo hacemos para de acá adelante. Es un poco lo que decías vos en la entrada. ¿Cuáles son las causas que están haciendo que este país se esté endeudando todo el tiempo? ¿Por qué la deuda bajó en los últimos años? Porque el mundo no te prestaba. O sea, yo dudo un poco esto de política de desendeudamiento que haya sido por motus propio. Porque vos podés desendeudarte porque
elegiste no endeudarte, y otra porque si te endeudás, como decías vos antes, al 9, 10, 12%. Entonces, no es lo mismo endeudarse al 9% que endeudarse al 6%. No es lo mismo endeudarse para pagar sueldos o para, no sé, para financiar la cuenta corriente que endeudarse para hacer una ruta. Creo que el tema tiene que estar ahí, no tanto en qué pasó en los últimos 2, 3 años, si hubo regulaciones o no. O sea, creo que justamente lo decíamos antes, la idea es ver un poco más allá. Es salir un poco de lo que va a decir mañana el diario. Mira, hablando de la deuda, una pequeña acotación. Sí. Para demostrar que efectivamente no hubo la regulación que fue necesaria durante el periodo 2003 a 2015, acumulado, digamos, el superávit comercial en todo ese periodo acumulado fue de 165.000 millones de dólares, de los cuales el 60% fue fuga, se fue al exterior. O sea, si el Estado hubiese regulado y se hubiese apropiado de ese excedente en divisas y hubiese realizado otro modo de asignación del excedente de la economía en pos de generar otro modelo productivo, hubiese sido otro el cantar, digamos. El problema fue justamente que fue guiado por las exigencias financieras de los capitales que hicieron con el excedente que generaron, que ganaron más que nunca lo que quisieron. El tema no está en tomar ese dinero y redistribuirlo, sino en generar las condiciones para que ese dinero no se vaya y las que Argentina siga siendo generar un la país seguridad atractivo. jurídica es otro argumento que lo venimos escuchando. Es parte de lo mismo. Durante los 90 se bajaron las contribuciones patronales a la mitad y no hubo más generación de empleo. Digamos, nosotros nos pasamos dándole estímulos al capital y el capital por sí solo no invierte. Es el palo y la zanahoria, pero lo único que tenemos es la zanahoria. El palo no lo sacamos nunca. No, pero a ver, decir el tema de las contribuciones patronales en los 90 y que no mejoró el empleo es como decir, estás en cuero en el medio de la calle con 35 grados bajo cero y te doy una aspirina. La aspirina no mejora nada. No, o sea, es una cosa con otras cosas, millones de cosas que se hicieron mal en los 90. ¿Vos crees que en los 90 no ganaron las empresas, digamos? Sí, así como el sector que más ganó durante el kirchnerismo fue el sector financiero. Seguro, totalmente. Entonces, para mí, lo que pasó durante los últimos años, más allá de lo que es ver un poco más para allá, para adelante, lo que pasó en los últimos años es el sector que más ganó fue el sector financiero. Entonces, vos decías antes, no hubo tanta regulación durante los últimos años. No, lo que hubo fue intervención. Hubo una intervención muy fuerte, esto es indiscutible. O sea, la intervención fue hecha muy mal porque generó un capitalismo de amigos, como decías antes. El problema es, yo creo que la regulación y la intervención es la solución, pero una regulación e intervención bien hecha. Ahora, ¿de quién depende que esté bien hecha? Si ese es el tema. ¿De quién depende? De una persona o de un grupo de personas que son las que van a estar en el gobierno, en cuyo caso no importa. Entonces, estamos asumiendo que hay gente que por buena voluntad no va a responder a los incentivos que tiene cualquier persona en un sistema corrupto como es el actual, que es lo que decía antes, la seguridad jurídica. Eso puede parecer una palabra muy trillada, y así como neoliberalismo, todo lo que decía antes, son palabras que deberían tener un significado y deberían tener un efecto. Entonces, si nosotros estamos diciendo que va a venir alguien que va a plantear un modelo productivo a mí me hace pensar en que hay alguien que desde arriba está diciendo, vos producís esto, vos producís aquello, vos vendés esto y vos vendés aquello. A él no le vendas. O comprarle a él, no le compres a él. Creo que eso no funciona y creo que de hecho eso no es lo que ningún país que hoy tiene un buen nivel de vida termina funcionando de esa manera. Justamente, los países que tienen un buen nivel de vida tienen un Estado que participa en el proceso de inversión, como fue en algún momento en la Argentina industrial. Era un Estado en que a través de las empresas estatales que tenía Somisa y demás, no te estoy hablando del argentino. ¿Qué país del mundo funciona esto? Estados Unidos, algún ejemplo de Europa, disculpame, Inglaterra, digamos, poner una empresa, hay un montón poner una empresa o emprender es mucho más fácil, es mucho más simple, hay mucha menos regulación. La incorporación del Estado en el proceso de inversión no tiene que ver con agarrar el dedo y poner esto sí, esto no, que la incorporación del Estado, sino que tiene que ver justamente con orientar el proceso de inversión. Si no, lo que tenés actualmente es o capitalismo de amigos por una intervención pública mal hecha, o lo que tenés es justamente comportamientos rentísticos de los grandes capitales, de las corporaciones que no terminan invirtiendo y justamente son reticentes a la inversión y terminan generando ganancias extraordinarias que terminan fugándolo afuera y no justamente en la Argentina, donde se necesita captar excedente para poder transformar el modelo productivo. Ahora, ¿en los 90 no hubo capitalismo de amigos? Sí, también lo hubo. Seguramente hubo toda la historia capitalismo de amigos. Excelente, entonces, durante los últimos años hubo capitalismo de amigos. En los 90 hubo todo, que también, o sea, los problemas son los mismos.
Pues en los 90 las privatizaciones que se hicieron fue pasar de un monopolio público a un monopolio privado. Eso no es una privatización, eso es darle un regalo a un amigo tuyo. Entonces, eso no es lo que nadie está diciendo y lo que en ningún país que funciona pasó. Entonces, a ver, ¿el error cuál es? Es kirchnerismo versus 90s. No son modelos opuestos, son básicamente lo mismo. O sea, funcionaron igual. Tiene muchos puntos en contacto. Entonces no los pongamos Sí. como opuestos. No, yo no puse ninguno opuesto. Sí, no, pues en los 90 pasó esto, en el kirchnerismo no, pasó básicamente lo mismo. O sea, mismo en realidad en los 90 si uno ve la apertura comercial como porcentaje del Estoy de PBI acuerdo. fue más alta durante el kirchnerismo que en los 90s. Hubo muchas cosas, si se quiere, en cuanto a retórica diferentes, pero la base fue muy parecida. Siempre hubo las mismas empresas que terminaban haciendo los mismos negocios. Yo no me meto en el terreno de decidir una cosa por otra. No, Lo que yo creo que no estoy lo que de iba a- acuerdo con el balance que se hace, de que los gobiernos kirchneristas fueron un gobierno que ha intervenido y que ha hecho una regulación pública sobre el capital y que ahora, ya en los 90 no. Digo, yo no me seguro. voy a meter en No, ese, es que no fue así, pasó los terreno. dos, seguro. yo no me- Vamos a una pregunta también más general, que justamente vos lo mencionabas con lo que era el discurso de campaña quizás del pobreza cero, ¿no? Sabemos que en todos los países hay pobreza, bueno, en la mayoría, en la gran mayoría. ¿Es viable pobreza cero o es una promesa completamente falaz? No, yo creo que es un objetivo ideal que está bueno planteárselo como para tener un horizonte. Bueno, yo quisiera llegar a eso, sigue siendo ideal, es muy difícil, pero nada, hay políticas de base que el Estado puede impulsar como para contribuir y a la vez reactivar el sector privado para que nada, se genere la posibilidad de que en vez de darle un plan social, esa persona pueda dignificarse y trabajar y por sus propios medios obtener los recursos necesarios para sobrevivir, etcétera. Eso va de la mano justamente también con una inversión fuerte necesaria que se tiene que hacer en salud y por sobre todas las cosas en educación, a través de la cual esa gente va a tener la posibilidad de tener las herramientas necesarias para insertarse en el mundo laboral. Bien. Creo que tiene que haber apoyo del Estado porque bueno, la realidad es que hay niveles de indigencia y de pobreza que incluso incrementaron este último tiempo por las medidas que se tomaron, pero que se puede trabajar a la vez siempre que se pone mucho énfasis en reactivar el sector privado. Ana. Yo creo que es posible eliminar la pobreza distribuyendo el 5% del producto, tan solo es posible terminar con la pobreza en la Argentina. Creo que es necesario hacer una concertación social, que es una también de las promesas de la campaña de Macri, con los distintos sectores de la sociedad para cumplir con este objetivo y empalmarlo con un pacto fiscal que permite redistribuir los recursos y a su vez también asociarlo con un pacto productivo, digamos, porque redistribuir y terminar con el problema de la pobreza en la Argentina significa dinamizar el consumo popular y la necesidad de generar un modelo productivo que tenga que ver con satisfacer esa nueva demanda. Perfecto. Yo creo que hoy por hoy tenemos pobreza cero, por lo menos según los datos del INDEC, o sea, los últimos datos, hay 0 datos de pobreza, y eso fue lo que supuestamente... el INDEC intervenido. El INDEC intervenido, había intervención entonces, buenísimo. Claro. Yo soy kirchnerista. No, ya sé. No, bueno, pero en cuanto al tema de la pobreza cero, por ejemplo, yo ahora estuve en Alemania. Sí. Te cuento así, chiquito, en Alemania obviamente se vive muchísimo mejor, el nivel de vida es increíble, pero hace 70 años que más o menos están haciendo lo que están haciendo ahora. O sea, es un proceso que llevó 70 años tener este nivel de vida. Creo que más allá del tema de pobreza cero, cualquier eslogan de campaña, no se puede pensar que en 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años va a ser eso. Y en el curso en el que estaba en una de las reuniones, había una persona de Zimbabue que estaba hablando con un legislador de Alemania. Y el legislador de Alemania estaba hablando de, no, bueno, pues ahora tenemos gente que está con muchos problemas. Y el de Zimbabue le dice, mira, yo la verdad que hasta ahora acá no vi ningún pobre. Pobreza es lo que tenemos nosotros en Zimbabue. Entonces, a que voy con esto es también qué consideramos pobreza. Porque si uno va a Alemania, Alemania te va a decir que tiene pobreza. Nosotros tenemos menos que Alemania. Nosotros tenemos menos pobres, según Aníbal Fernández. Pero bueno, ahí está otro tema. El tema es cómo se mide la pobreza. Creo que es un tema que nos debemos. Sí, totalmente. Como la medición de pobreza tiene que ser... Agregarle. La medición de pobreza tiene que dejar de ser por ingresos y pasar a ser una medición multidimensional que tome en cuenta el nivel, la calidad de vida y no solamente cuánta plata tenés por mes en el bolsillo. Pero esto, como sociedad, ya sería un paso de muy largo plazo y sería un primer paso para decir queremos solucionar la pobreza. Hasta que esto no termine de pasar, va a ser muy difícil mejorar. Majo, lo último. Sí, lo último que además de pensar en la pobreza es hablar sobre movilidad social, para que todos tengan la oportunidad
de crecer de manera ascendente y nada, lograr mejores condiciones de vida, de desarrollo, por sobre todas las cosas sociales. Chicos, muchísimas gracias. Creo que se logró lo que proponíamos y nada, establecer un debate más o menos que nos lleve a todos, ¿no? Obviamente a un país mejor y bueno, somos en parte los economistas del futuro, así que nada, está bueno. Bueno, como pequeño gesto les regalamos un libro a cada uno. Acá, por favor, pónganse de acuerdo, ¿viste? No me hagan un problema acá son ahora. todos buenos. Pero bueno, el que quieran, Bueno, gracias. Buenísimo. las damas primero, Fede. Está Obvio, bien. siempre, siempre. Yo creo atletismo mental. Ahí va. Yo voy por crímenes. Perfecto. Y yo no sé cuál agarrar. ¿Cuál decís que Gracias. Es lo que te tocó. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con nuestro emprendedor, Augusto Mustafa, creador de Elephants. No le temamos al pomodoro, no le temamos al pesto. Que sea el lavarropas quien se encargue del resto, porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llevate un lavarropas automático LG en 12 cuotas sin interés de 774,92. En Garbarino, pensamos en vos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Luxcan, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse ahí del otro lado. Ahora, como siempre, tenemos el segmento Emprendedor y esta vez de la mano de Augusto Mustafa. Augusto, ¿cómo estás? Buenas. Muchas gracias por venir. A vos, gracias. Primera vez en la tele. Primera vez, sí. Estás tranquilo. Ya te pongo a conducir la próxima. No, tampoco para tanto. Te presentamos con un video y arrancamos. Dale. Vamos a eso entonces. A los 20 años se compró unos pijamas a cuadros en los Estados Unidos para usarlos en sus eventos sociales, asados por partidos de rugby y boliches. Lo tildaron de ridículo. Hoy, 4 años después, es dueño de Elephants, la marca de pantalones de diseño más popular entre el público de 13 a 25 años. Nos visita hoy Augusto Mustafa para contarnos cómo hace una startup para convertirse en una marca de alto impacto, aspiracional y con estrategias para alcanzar la cima. Augusto, ¿estuvo bien? Muy bueno el video. Bien. Bueno, bien, entonces si no nos confundimos en nada, arrancamos. Contame cómo empezó todo esto, ¿de dónde te inspiraste? Bueno, la verdad que es muy loco, ¿no? Pensar en cómo arrancó todo esto y después ver todas estas imágenes, ¿no? Yo arranqué, la verdad que tuve la suerte de viajar mucho con mi familia. Somos una familia numerosa. Somos 7 hijos, del cual soy el único hombre de
los hijos. Te vestían tus hermanas, digamos, sí. todo el tiempo. Y mis padres, muy familiares los dos, y bueno, siempre decían que querían hacer un viaje familiar a otro lugar, para, digamos, porque si salíamos acá en la costa íbamos a ir todos por su cuenta a diferentes lugares, claro, y no era familiar. Exacto. Entonces, bueno, él siempre propuso de hacer un viaje en familia afuera, pero en familia. Y bueno, yo viajaba mucho a Estados Unidos ya desde los 15, 16 años, y me llamaba mucha atención las formas de vestirse allá y que no hubiera críticas. Y bueno, yo me vestía siempre medio diferente al resto y me compraba pijamas, al principio, bueno, escoceses, de dibujitos, lo que se te ocurra. Entonces y bueno, te lo compraste allá. Me lo compraba allá. Obviamente allá lo usaba por todos lados sin ningún problema. Claro. El problema era cuando venía para acá. Y los usabas. Claro, iba, no sé, salía a un partido de rugby y me ponía los pantalones y, che, este pibe anda en pijamas, ¿qué onda? Iba a bailar. Era chico, me gustaba, iba a las fiestas de egresados en ese momento, a los boliches y, viste, che, este pibe en pijamas. Alguno que otro me decía, che, qué canchero, qué buena onda, qué divertido. Y ahí empecé a ver la beta, ¿no? Yo trabajaba en relación de dependencia con mi padre, me gustaba lo que hacía, pero no estaba del todo convencido. Hasta que en un momento, cuando, digamos, se veía recibiendo estas críticas, yo dije, yo voy a hacer que la gente ande vestida así por la calle, críticas en algo positivo, claro. ¿no? Y así fue como, bueno, en octubre del 2012 tomé la decisión de emprender. No sabía a qué me metía, sinceramente, porque la verdad que del rubro por lo menos en mi familia, desconocían 100%. Y arranqué, así, digamos, de intuición. Fui al 11, compré un par de telas, conseguí una costurera y empecé. No sabías nada, digamos. Vos estudiabas publicidad, por lo menos. Yo estudiaba publicidad, que bueno, después el tiempo me hizo dejar la carrera porque la verdad que muy rápido creció todo. Claro. Y fue donde tuve que meterle mucha energía al trabajo, que bueno, hoy por suerte tomé una decisión correcta, ¿no? Después sí, retomé los estudios desde otro lado, digamos, hice un curso en la Universidad Austral del IAE, porque la verdad que ya había crecido tan rápido todo esto que necesitaba empezar a adquirir otros conocimientos y otras herramientas que, digamos, en su momento la facultad no me dio las herramientas que yo necesitaba para emprender, o en ese momento, y después como se transformó todo en, digamos, en una empresa, porque la verdad que crecimos muy rápido, hoy empleamos mucha gente, de los cuales muchos son, digamos, profesionales y más grandes que yo también, claro, porque la verdad que yo tengo 24 años y también tengo como un cargo de dueño de una empresa, que es muy difícil también reconocerlo. Tuviste que aprender Entonces de tuve todo, que aprender, ¿no?, un poco de todo. Y eso medio a la marcha. Y eso fue difícil, obviamente. Fue difícil primero porque entender el lugar donde estaba, entender de que de conocer mis limitaciones, de decir, bueno, pará, si yo quiero seguir creciendo de esta manera, no voy a poder crecer. Claro. Yo tengo que seguir contratando gente para que venga a ayudarme y no yo enseñarle a que contrato para que me venga, digamos, a hacer lo que yo digo. Exacto. Porque la realidad es que llegan momentos donde desconoces. O sea, sí, yo tengo una habilidad para algo, no para todo. No el dirigir una empresa del 100%. Nosotros, digamos, yo siempre lo cuento del lado del fútbol, ¿no?, que es algo que tanto nos gusta a nosotros. Yo me vi reflejado en un equipo de fútbol contra otro equipo de fútbol, pero mi equipo estaba vacío. Mi equipo era uno solo. Sí, uno solo que tenía que cumplir varias funciones. Entonces yo decía, no, pará, yo no puedo cumplir todas estas funciones, o sí lo puedo hacer ahora, porque era chiquito. Pero al querer que seguir creciendo, porque realmente desde el día uno yo soñé con ver a todo el mundo vestido de esta manera. Sinceramente sueño con ver, o sea, hasta que la marca no esté en todo el mundo, yo creo que no voy a parar. Y la realidad es que, bueno, pensarlo de esa manera solo es imposible. Hay que aprender a delegar. Hay que aprender a delegar. ¿Te costó? Me costó, sí, sinceramente no todos me tienen costó. quizás tu misma idea, tu mismo... Me costó porque primero, viste, como chico, joven, uno no escucha. Al principio, viste, cuesta escuchar al adulto, escuchar al padre, escuchar a la gente grande, decir, no, che, mirá, vos tenés que hacer... Al principio te asustás, vos creés que la tenés clara. Cuando yo hice el clic de decir, yo ahora tengo que aprender a escuchar, ahí cambió todo. Ahí tomé decisiones muy acertadas, que fue justamente de conocer mis limitaciones, de empezar a armar el equipo. Este equipo que yo planteaba de fútbol, digamos, empezar a contratar un arquero, empezar a contratar un defensor, y a la gente, digamos, que ya tuviera experiencia, no solo en el rubro, si había gente de experiencia en el rubro, mejor, pero que viniera a otras empresas y que viniera a aportar algo a mi empresa. Y así fue, o sea, contratamos al principio una diseñadora que viniera a cubrir una necesidad puntual, que era ir al 11, comprar las telas y llevarlas al taller, pero con un pensamiento mucho más grande, que era el día de mañana ella tiene que empezar a diseñar, planificar una producción, armar un equipo. Y así fue todo lo que fuimos haciendo. O sea, desde un gerente de producción al día
5 más o menos, o sea, ¿entendés? Él fue el quinto empleado, un gerente general que fue el cuarto empleado, digamos, ya teníamos esa visión de querer hacer algo grande desde los inicios. ¿Cómo empezaste vos? ¿Cómo empezó la venta al principio? Al principio la venta arrancó en mi casa. Fue así. Internet hice un Facebook, empecé a vender por Facebook, la gente, che, yo quiero un pantalón. Al principio mis amigos de amigos, y de a poquito la bola empezó a correr tan rápido que eran gente desconocida que me escribía y quería venir a comprar pantalones. Yo me acuerdo que ponía un showroom que era, no sé, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, y la gente al principio respetaba los horarios y después caían a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche. Mi mamá me llamaba y decía, ¿dónde estás? Hay gente acá que quiere comprar los pantalones. Bueno, bancame que ahora llego. Claro. Hasta que después, bueno, lo pude migrar a la oficina de mi padre, y de ahí al año y medio, que fue en agosto del 2014, montamos la oficina. También, que fue una decisión. Fue un crecimiento muy acelerado. Fue todo muy acelerado. Ya la oficina la monté con mi socio Fermín. También, o sea, era o invertimos en una oficina o dejábamos todo esto de lado, porque la verdad que nos consumía mucho tiempo. Nosotros teníamos otro trabajo, porque trabajamos en relación de dependencia, él por su cuenta y yo, digamos, por mi cuenta. Y esto era nuestro emprendimiento, digamos, cuando él se une, había que pensarlo de otra manera, más grande. ¿Empezaste con un socio? Arranqué solo, y a los 8 meses se sumó Fermín al proyecto. Y la realidad que desde ese momento empecé a entender un poco más las cosas, de justamente esto de armar equipos, de trabajar en equipos, Claro. de delegar. Él me vino a dar esa pata muy buena. Yo venía muy bien todo lo otro, que era la parte comunicacional, de imagen, tenía llegada a diferentes celebrities que usaban mis productos, y eso también hacía que la marca sea tan aspiracional, Claro. y guste Vaya tanto. creciendo. Y la verdad que, bueno, hace 2 años que montamos la empresa, al principio éramos 2, no llegábamos a cubrir, digamos, los costos básicos a fin de mes, porque era todo reinversión, no solo, digamos, para bancar los gastos que era la diseñadora que teníamos en ese momento, más el alquiler, sino también la producción, porque había que ir aumentando las producciones, porque la verdad que el capital que teníamos tampoco era grande y no teníamos apoyo externo. Eso la verdad que fue, al principio fue como una limitación, después por suerte fue creciendo todo tan rápido, las ventas, la producción, que de a poquito fuimos abasteciéndonos y fuimos creando un equipo, ¿no? Justamente como te lo planteaba recién, fue conocernos a nosotros mismos, nuestras limitaciones, para poder ir delegando y aprender de los que vengan a entrar a la empresa, y no de nosotros, que la verdad que yo tenía Estaban una corta aprendiendo en experiencia. conjunto, Claro, claro. tenía una corta experiencia en relación de dependencia en una empresa chica, porque mi papá no tiene una empresa de muchos empleados, y era aportar un poquito de eso a la empresa y después traer gente de afuera con experiencia que venga a aportarnos más idea a nosotros. Hoy tenés 60 empleados. Hoy tenemos, sí, aproximadamente 60 empleados que lo distribuimos, digamos, nosotros tenemos como diferentes patas, ¿no?, de la empresa. Por un lado, los locales, tenemos 6 locales propios que operan, 4 en góndolas de shopping y 2 locales a la calle, exclusivas, además de franquicias. Actualmente tenemos 20 franquicias. Y después el resto administrativos. Claro. En los locales tenemos más o menos alrededor de entre 15 y 18 personas. ¿Cuántos locales tienen? Nosotros tenemos en total 26, pero de los cuales 6 son 26. nuestros. Sí. Wow. Es ¿Y un todos los tienen montón. distribuidos por...? Nosotros tenemos todo por Argentina. Hay uno que opera ahora en Paraguay, pero el resto todo por Argentina, y seguimos este año con un plan de expansión fuerte, tanto en Argentina como también queremos el resto de Latinoamérica. La verdad que tenemos un plan, como te decía, muy ambicioso, muy soñador, de querer estar de acá al corto plazo en el resto del mundo. ¿Qué se siente poder dar trabajo? Es La verdad importante. que eso es muy importante, es algo que nosotros todo el tiempo lo pensamos, nos enorgullece, y la verdad que nos da placer. Pero es una sobre todo que responsabilidad también es una responsabilidad, ¿no? Porque así como hoy yo empleo directamente a 60 personas, hay todo un resto de personas que trabajan para nosotros. Que hoy Elepan se emplea indirectamente a más de 700 personas. Entre proveedores, fabricantes, talleres, Claro, exacto. locales, Claro, digamos. sí, sí, sí. Hay un montón de gente que Increíble. vive este proyecto. En un contexto como el que vivimos hoy, donde es complicado, digamos, tener trabajo, la verdad que eso nos pone muy contentos y sinceramente queremos seguir creciendo. Hoy queremos seguir creciendo acá adentro. Nosotros queremos hacer la base acá. Nos cuesta mucho en algunos casos con la parte productiva, porque quizás faltan maquinarias o faltan algunas cosas técnicas, pero la verdad que siempre apostamos a la Argentina. Nosotros, bueno, no solo, digamos, somos una empresa con un fin de lucro, sino también ayudamos desde donde podemos con acciones sociales. De hecho, yo vengo la semana pasada de haber viajado, digamos, estuve en Añatuya, en Santiago del Estero, Sí, sí, sí. estuve en Olavarría. Todo el tiempo generamos cosas porque justamente nos preocupa mucho el entorno en el cual vivimos y en el cual viven muchas personas, porque yo me siento un afortunado, ¿no? Además de todo lo que estoy viviendo, soy un afortunado y también soy muy realista y trato de ayudar desde donde pueda. Hasta que no usemos todos Elepants, No voy a parar. Hasta que no esté vestido acá conduciendo el programa de ¿Me Elepants. trajiste uno? Te los pago acá. Claro. ¿Querés expandirte afuera? ¿Probaste eso? ¿Fuiste a conocer? Me contaste que fuiste a conocer un poco afuera. Mira, estuvimos viajando, la verdad que, bueno, yo
tuve la suerte de viajar mucho, bueno, Estados Unidos y Europa, y la realidad que yo veo posible esto. Yo no conozco actualmente una marca que se dedique a hacer esto a nivel internacional. Sí hay empresas que venden, bueno, pijamas o productos de ese estilo, pero no hay una marca de pantalones con la fuerza que nosotros tenemos acá en Argentina en el resto del mundo. Claro. Creemos que podemos ser los primeros, así como existen marcas, digamos, destacadas en, no sé, al calzado Toms, como Alpargatas o Levi's con jeans. Bueno, creemos que Elepants puede llegar a ser esa marca de pantalones de diseño a nivel internacional. Falta mucho, seguramente. Hoy tenemos energía porque la verdad que somos una empresa de jóvenes, con jóvenes para jóvenes. El promedio de edad es de 27 años y nuestras energías están puestas en la empresa. Tuvimos la suerte de haber viajado a China para ver, digamos, de qué se trata, ¿no? Todo esto de crecer en gran escala, sobre todo en los volúmenes de producción, fabricación y demás. Así que, digamos, el día de mañana, si Dios quiere, si podemos empezar a penetrar en otro mercado, la idea es desde afuera, vender afuera. Todo lo que es el mercado local y esperemos el resto de Latinoamérica, mantenerlo desde acá. Obviamente cuesta más por el tema de los costos, ¿no? O sea, no somos tan competitivos con los costos digamos, para la afuera, desde Argentina para la afuera. Totalmente. Cosa que sí pasa, digamos, fabricando en China. Augusto, ha sido un honor tenerte acá. Lo mejor para adelante, espero que esto sea un pequeño empujón para todo lo que sigue. ¿Dónde puede la gente ver sus productos? Bueno, página, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá. Nuestra página web es elepants.com. Nuestras redes sociales son @elepantsarg, todas, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que sea. Snapchat, Perfecto. que hoy también está muy de moda. Así que bueno, nada, los invitamos a seguirnos y a conocer nuestros productos. Bueno, ya podés empezar a tuitear de este programa entonces. Gracias. Nosotros nos vamos al cierre ya, ¿eh? Tenemos que ir cerrando entonces este programa. Nos faltó, Claudito Sucho, para terminar, de contestar sus preguntas, pero también puede escucharnos los miércoles por FM Millennium 106.7. De 21 a 22 horas vamos a estar con el inversor bolsero. Estaremos contestando las preguntas que faltaron los viernes de 22 a 24 por la misma radio, Benditos 90, que ya Augusto prometió que iba a venir. Y le dejamos un evento que siempre prometemos, el Hard Rock. Tuentrada.com, pueden sacar tu entrada o en la puerta. El miércoles 7 de septiembre a las 18:30 horas, la Fundación Liderar va a organizar un evento para juntar plata en el Hard Rock, ahí, al lado de Buenos Aires Design. Puede ir, puede conocer a toda la gente que trabaja con nosotros también y aportar, ¿no?, un pequeño grano de arena a esta fundación que tanto hace por los jóvenes líderes que hoy son tan necesarios en nuestro país. Miércoles, entonces, 18:30 horas, pueden sacar tu entrada en puerta o tuentrada.com. Nosotros nos vamos despidiendo de este programa. Les agradecemos, obviamente, a todos ustedes que siempre nos siguen del otro lado y nos reencontramos el lunes que viene, acá por Canal Metro, a las 23 horas. Este programa Banco Provincia.